Sean bienvenidos todos y todas a un nuevo Encuentros UCN a través de nuestros canales institucionales de YouTube y Facebook. Hoy día, jueves 2 de septiembre, el primer Encuentros del mes de septiembre con un tema que nos interesa a todos y a todas, que es el tema de la pandemia del coronavirus, las variantes del SARS-CoV-2 y su comportamiento epidemiológico en Chile. Y para hablar de este tema nos acompaña un panel de lujo. Voy a comenzar aquí por Mirit Beltrán, que ella es bioquímica, es igual magíster en bioquímica clínica académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo y además administradora, dueña del Instagram Científicas con M, si no tú ahí me corriges, Mirit, si estoy Ciencia con M, perdón, donde tiene más de 18.000 seguidores. ¿Ya? También eh, nos acompaña el doctor Juliano Bernal. Él es académico también de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, además el jefe del laboratorio Cancer Lab de esta misma facultad. Y por último nos acompaña Raúl Quintanilla, es el encargado subrogante de la unidad de epidemiología de la Seremía de Salud de la región de Coquimbo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer encuentro del mes de septiembre con este tema tan interesante que hoy nos convoca. Para terminar con nuestro panel, quiero dejar con ustedes a nuestro periodista de la Dirección de Comunicaciones y Admisión desde Antofagasta, Cristian Castro. Cristian, bienvenido. Comenzamos así entonces esta conversación justa y necesaria en este jueves 2 de septiembre. Muchas gracias, Carolina. Bienvenido a nuestro panel, a Mirit, al doctor Juliano y a Raúl Quintanilla. Sean todos bienvenidos. Y bueno, iniciando esta conversación de una realidad que la hemos estado viviendo ya más de un año y medio, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, me gustaría iniciar con Mirit Beltrán, ya que entiendo que usted tiene una red social donde explica de forma más cercana los alcances de este nuevo virus. Entonces, entendiendo que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, ¿cuáles son las características que hacen tan mortal o, digamos, tan presente esta nueva pandemia en la cual ahora estamos viviendo en el mundo? Hola, Cristian, gracias por tu pregunta. Por favor, trátame de tú con confianza. Okay. Y un poco para comenzar y hablar de este virus y por qué pasó lo que pasó, es importante entender cómo se comporta, ¿cierto? Y primero, solamente para aclararlo, como el título de esta charla lo dice, son las variantes de SARS-CoV-2, ¿cierto? Ese es el nombre de este virus. Es un tipo de coronavirus, no es el único coronavirus que existe. Probablemente todos nosotros hemos tenido algún coronavirus alguna vez, porque es el virus que causa el resfrío. Pero hay distintos coronavirus y este es uno de ellos, que su nombre, digamos, entre comillas, científico es SARS-CoV-2 y COVID-19 sería el nombre de la enfermedad que este virus causa. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Justamente porque este virus no es tan mortal y es muy transmisible o muy contagioso. Tenemos, por ejemplo, el virus de la influenza, que causa una enfermedad parecida, pero es menos contagioso. Por eso no hemos tenido, no ha sido un problema tan grande el virus de la influenza. Y tenemos otros virus, por ejemplo, el SARS, el primer SARS, que no es tan transmisible porque es muy mortal. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se enferma del primer SARS se siente muy mal, está en su casa o está hospitalizado o muere. Eso hace que este virus sea menos transmisible y abarque una población más limitada, ¿cierto? Entonces, este fue el gran problema de este virus, que es poco mortal, que produce en la mayoría de los casos una enfermedad leve, similar al resfrío, que es muy transmisible y que ha ido variando también y que además en algunos casos produce una enfermedad asintomática, ¿cierto? En ese sentido no se manifiesta el virus como COVID-19, que es la enfermedad, sino que está presente la infección y el virus se puede transmitir, pero la gente no tiene síntomas. Eso hace que el virus, digamos, circule entre nosotros en grandes magnitudes y que haya tenido el impacto que ha tenido.
Perfecto, Mirit. Y claro, o sea, una de las características de esto es que muchas personas son asintomáticas. No sé, en ese aspecto que nos podría aportar el doctor Giuliano respecto a tal vez cuáles son las características que pudiésemos detectar, o al menos los profesionales detectar, de que es un coronavirus lo que tiene el paciente y que lo diferencia de otras enfermedades respiratorias. Bueno, hay un punto interesante porque una de las razones por la cual hay mayor transmisibilidad de este virus es porque el receptor, ¿ya? Que el receptor que es humano, donde se une este virus, está presente principalmente en el tracto respiratorio, ¿ya? Entonces, de ahí viene la razón por la cual la forma más eficiente de disminuir la transmisibilidad es el uso de la mascarilla, ¿ya? Porque como el receptor está ahí, el virus se aloja en esa zona, es fácilmente transmisible a través tanto de la respiración, la saliva, ¿ya? El solo hecho de conversar en espacios cerrados con otras personas hace que este virus se haya esparcido tanto y tan rápido y tan fácil a través de todo el mundo, ¿ya? Ahora, respecto precisamente del tema que vamos a conversar ahora, que son las variantes, se ha visto que algunas de ellas, que son las variantes de preocupación, tienen mayor transmisibilidad aún de lo que tenía la cepa original, ¿ya? Y también se ha visto que la enfermedad es más severa, ¿ok? Pero aquí hay un dato muy importante que agregar: esa severidad se ha visto en las personas que no están vacunadas, ¿ya? Por lo tanto, volvemos al tema del refuerzo en la vacuna para la población entera. Muchas gracias, doctor Giuliano. Y para Raúl Quintanilla, que es el encargado de la unidad epidemiológica de la Seremía de Salud de la región de Coquimbo, me gustaría saber más o menos, bueno, a rasgos generales, cómo ha sido el comportamiento de todo lo que ha sido el área de salud de nuestro país desde que inició la pandemia. O sea, recordemos que esto se pone en el estado de pandemia propiamente tal a fines de marzo del año 2020, y hasta el día de hoy, cómo se ha trabajado y cómo han evaluado este trabajo en todo este tiempo hasta el día de hoy. No se escucha, Raúl. Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, en términos del trabajo que ha desarrollado MinSal, debemos considerar que este trabajo comenzó una vez conocida la alerta que hace la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020, y comenzó una etapa de preparación principalmente para los puntos de entrada del país, en donde se establecía algunos criterios de control que lo establece el Reglamento Sanitario Internacional, que Chile forma parte de este reglamento a través de la Organización Mundial de la Salud, donde los países miembros establecen ciertas medidas de control y prevención. Y hay una fase entonces de preparación, una fase de establecer definiciones de casos y protocolos en términos de cómo abordar esos temas. Ya a fines de marzo, como bien dices tú, ya tenemos los primeros casos en Chile que mayoritariamente fueron ciudadanos chilenos que retornaban de vacaciones en el extranjero, y empezamos a tener entonces los primeros casos. Y ahí comienza una fase ya de diagnóstico que se fue mejorando a medida que fue avanzando el tiempo, de establecer entonces los patrones para identificar y diagnosticar a las personas sintomáticas y las técnicas que se iban a considerar como relevantes para hacer la confirmación del virus, ¿cierto? Y luego de la enfermedad. Y ya entonces, cuando comenzamos la primera ola, en junio, julio del año pasado, viene una segunda etapa que tiene que ver con el incremento de las capacidades en términos de laboratorio, de recursos humanos disponibles para la atención hospitalaria, y junto con ello también viene una estrategia de comenzar un seguimiento tanto de los casos como de los contactos estrechos. Y luego ya diciembre del año pasado comienza una etapa de ir mejorando todos esos procesos, y se incorpora la vigilancia genómica como uno de los pilares importantes en términos de
poder identificar las variantes que se están presentando en la población. Ahora que ya estamos a septiembre del 2021, que ha disminuido notablemente la casuística, ¿cierto?, de casos diarios, estamos en una etapa en que ya tenemos mucha capacidad instalada tanto de laboratorio a nivel público y privado. Las universidades se están sumando a esta red de una manera importante con la contribución a la secuenciación y genotipificación de las variantes y la posibilidad de hacer una trazabilidad mucho más dedicada y detallada, porque ya tenemos la capacidad en términos de los centros de trazabilidad y podemos entonces hacer una mejor focalización del testeo. Lo mismo pasa con el tema del aislamiento. Y sin duda que el trabajo que ha sido más importante, podemos decir que ha sido de la atención pública y atención privada en términos de la atención médica de las personas que han presentado la enfermedad de COVID. Yo creo que ahí ha estado el fuerte y el gran trabajo que debe ser reconocido, ¿cierto?, de los profesionales de la salud. Perfecto, Raúl. Y esta es una pregunta para todos ustedes. No sé quién le gustaría responderla primero, pero todos nosotros, creo, es nuestra primera pandemia que nos toca enfrentar después de una que hubo en 1918, que fue la gripe española, como todos sabemos. Entonces, de repente, tanto el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, los ciudadanos y también los profesionales en este aspecto, cómo de repente abordan un caso único, al menos para nosotros que estamos, digamos, que estamos vivos en este momento. ¿Cómo ha sido para cada uno de ustedes lo personal enfrentarse a un hecho que nunca antes lo habíamos tenido en nuestras vidas, salvo nuestros antepasados que ya posiblemente fallecieron? Sí, yo quisiera partir comentando que fue interesante para el mundo de la ciencia en particular, ¿ya? Si bien estamos hablando de una pandemia que ha causado millones de muertes, el hecho de que la ciencia pudo ponerse rápidamente al servicio de la comunidad con tecnologías novedosas, con un diagnóstico muy rápido, ¿ya? Yo creo que para nosotros ha sido muy excitante el poder participar de este trabajo, ¿ya? Recordemos que esto parte los últimos días de diciembre de 2019, ¿cierto? Y rápidamente en enero ya se había esparcido, ¿ya? Y si los datos no me fallan, ya a fines de febrero, febrero de 2020, ya se conocía la secuencia del virus, ¿ya? Y en marzo ya se había montado la técnica de PCR para el diagnóstico. Entonces, poder tener estas respuestas rápidas por parte de la ciencia, yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, como científico, por supuesto, lo más importante que me ha tocado vivir. Yo un poco quiero hablar de lo que a mí como ser humano, yo pensé que era el fin. Yo dije, bueno, acá se acabó todo, está el apocalipsis. Eso fue lo que me pasó a mí como persona. Pero como científica, bueno, me lo tomé en el aspecto en que dije, para no entrar en pánico, digamos, y para no pensar que esto es el fin de los tiempos, es necesario estudiar, tengo que informarme, tengo que leer, tengo que saber qué es lo que está pasando. Inmediatamente después de que lo hice, sentí la necesidad de hacerle saber a la gente lo que estaba pasando. Yo dije, debe haber muchas personas por ahí pensando que con esto se acaba todo, digamos, y entonces tengo la misión de explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar. Y bueno, inmediatamente después de eso decidí involucrarme, decidí comenzar a trabajar en el diagnóstico, que es lo que estoy haciendo actualmente en el laboratorio del doctor Bernal. Sentí que era la mejor manera de colaborar y de ayudar, y también después me tocó sorprenderme, tal como habla el doctor, con lo rápido que fue y lo importante que fue el esfuerzo científico que se hizo, como lo preparados que estábamos sin saberlo, como en el mundo, digamos, a nivel mundial, como científicos,
la velocidad a la que salieron las vacunas, lo muy bien que está funcionando, tanto eso como el diagnóstico, como la vigilancia genómica, así que en ese aspecto yo pasé de la depresión absoluta y el hoyo más negro o sea, estar infinitamente sorprendida y alucinada con lo que el mundo científico es capaz de hacer y cada vez más convencida de que elegí bien mi camino. Qué bueno. Bueno, en lo personal, esta experiencia de la pandemia ha sido, podríamos decir, entretenida en términos de lo personal, y que se entienda bien. Es un trabajo que en la vigilancia epidemiológica uno siempre está dedicado como a un volumen de información o de datos bastante más acotado que el que tenemos hoy día. Nosotros hemos pasado por las distintas etapas en términos de preparación, de capacitación en algunos niveles, y luego ya establecer siempre mejoras a los procesos. Y eso ha sido muy demandante en términos de trabajo, en el sentido de estar siempre, como decía Mirit, leyendo, estudiando las temáticas, poniéndose al día en distintos temas. Y para nosotros, la vigilancia epidemiológica que nos interesa un poco, llamémoslo así, el caso 1, el siguiente, la configuración de un brote, y a medida que fuimos avanzando, que teníamos la posibilidad de contar con los dedos y sabíamos la historia de los casos, llegó un momento en que ya teníamos que contar con más de una persona para poder estudiar los casos del día. Y eso generó entonces toda una logística de armar equipos de trabajo para que fueran nuestros ojos y manos, ¿cierto?, de las distintas tareas que hacemos. Con un dato importante, nosotros habitualmente en la vigilancia epidemiológica a nivel país tenemos lo que se llaman las notificaciones de enfermedad transmisible, que son obligatorias de acuerdo a un decreto, y anualmente teníamos 100.000 a 150.000 notificaciones de enfermedades transmisibles. El volumen que tenemos hoy en día llega a 1 millón de datos, a 1 millón de notificaciones en 1 año y medio de pandemia. O sea, nosotros crecimos en términos de manejo de información exponencialmente, y eso es una tarea titánica en términos de poder trabajar. O sea, tuvimos que implementar en tecnología, mejorar nuestros equipos computacionales, mejorar nuestro almacenamiento de datos, por decir algunas cosas muy concretas. Entonces, en ese sentido, la experiencia y el trabajo que yo hago, que para mí ha sido como muy importante y ha sido, como decía, entretenido porque he podido desarrollar todas mis capacidades y conocimientos, y eso he esperado transmitirlo a todos quienes han colaborado conmigo de manera de salir adelante. Y sí, en un momento, como decía Mirit, hubo quizás un momento crítico en que pensamos que venía lo peor porque las cifras eran abrumadoras, la historia de los casos también era compleja, y la fatalidad, el fallecimiento de personas, quizás eso ha sido lo más relevante y negativo que hemos tenido, y eso ha sido sin duda una cosa muy fuerte, muy fuerte. Gracias, Raúl. Claro, o sea, esto obviamente no fue indiferente para nadie y a todos de alguna manera nos tocó vivirlo por primera vez, y espero que sea la última para todos nosotros, pero nos llevó de alguna manera a potenciar algunas capacidades que teníamos más allá, podríamos decirlo, del aguante, ¿no? Como se dice ahora, la resiliencia. Como había partido con Mirit, me gustaría hacerte una pregunta respecto a esta nueva variante de la cual se habla, la variante Delta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esta nueva variante, Mirit, respecto al COVID clásico, que, por decirlo de alguna manera, que ya todos conocíamos, que también es una enfermedad respiratoria, pero la Delta, ¿cuál es su característica, por decirlo de alguna manera?
Mira, genéticamente hablando, tiene varios cambios respecto de la variante original, ¿cierto? Del virus original. Pero en lo que importa, que digamos, la relevancia clínica de estos cambios, el único gran cambio es la transmisibilidad. O sea, esta variante es mucho más contagiosa que la variante original. ¿Cuánto más contagiosa? 2 veces más contagiosa que las variantes con las que estábamos lidiando hasta ahora. Si lo comparamos con la variante original es mucho más, pero tenemos que dejar de hacer eso porque la variante original ya como que poco circula. Nosotros ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a la variante brasileña, en nuestro país circula o gamma, circula en grandes cantidades, entonces esa es la variante que estábamos teniendo hasta ahora y Delta sería 2 veces más contagiosa que esa variante. O sea, si una persona que estaba infectada de la variante brasileña contagiaba, por ejemplo, a 2 de sus contactos estrechos, contagiada con Delta podría contagiar hasta 4 o 6 de sus contactos estrechos. Esa es la gran diferencia, que es mucho más transmisible. Clínicamente hablando, como decía el doctor Bernal, en cuanto al cuadro, a la enfermedad, todavía no estamos muy seguros de que sea más mortal, no estamos muy seguros de que produzca una enfermedad más severa. Hay algunos estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. Los que dicen que sí se han hecho sobre todo en personas no vacunadas. Así que un poco lo más relevante es la transmisibilidad, esa es la gran diferencia de Delta. Ahora, a mí no me gusta que la gente entre en pánico porque nuevas variantes del virus van a aparecer muchas más. Esta no es la última, por supuesto que no. El virus es su trabajo, mutar y cambiar y permanecer. Así que esa es la única gran diferencia, pero yo creo que estamos preparados para enfrentar la variante Delta y además tenemos la referencia de lo que está pasando en otros países que tienen una elevada tasa de vacunación. Si quieren podemos hablar de eso más adelante. Ellos están viendo brotes o olas de contagios, pero estas grandes olas de contagios no se están traduciendo en grandes olas de muertes, ¿cierto? O sea, la curva de mortalidad se ha mantenido relativamente baja en países que tienen elevada tasa de vacunación, así que eso nos habla de que lo estamos haciendo bien. Como bien dice Mirit, y complementando su comentario, los virus tienen tasas de mutaciones normales, ¿ya? Eso es lo que ocurre siempre con todos los virus, ¿ya? Es absolutamente normal. El punto es que, y donde nos interesa acá estas mutaciones, cuando ocurren en un sitio específico, ¿ya? Que corresponde a esta famosa proteína spike, ¿ya? Que es la que finalmente se une a su receptor en el humano. Entonces, estas mutaciones le han conferido al virus mayor estabilidad con su receptor, y por eso entonces se asocia a mayor transmisibilidad y también a un cuadro clínico más grave, ¿ya? Pero, insisto, tal como lo dice Mirit, principalmente en pacientes no vacunados, ¿ya? Y es ahí donde tenemos el foco en este momento, en las mutaciones que ocurren principalmente en esa región, ¿ya? Que codifica para esta proteína spike, ¿ya? Actualmente hemos visto que en Chile la cepa más predominante, o la variante más predominante es la gamma, ¿ya? Pero también, y la lambda, pero también estamos viendo un aumento en la variante delta, ¿okay? Y aparece hace 1 o 2 días, apareció ya en las noticias, y que se está estudiando por la Organización Mundial de la Salud, esta variante Mu, ¿okay? Que sería, por lo pronto sería una variante de interés, todavía no es una variante de preocupación, ¿okay? Sí. Ahora, lo interesante es, tal como decía Raúl hace un momento, ¿ya? Que los casos van a la baja, pero lo importante ahora es detectar estas variantes. ¿Para qué? Para evitar que se sigan propagando. Sí. Bueno, con respecto, me tomo de la última frase del doctor Giuliano, tiene que ver con un proceso que se ha estado implementando en los últimos meses por parte de MinSal a través de la red de laboratorios de vigilancia de virus respiratorios y el ICP, que es la vigilancia genómica, y que también forma parte el trabajo de Cancer Lab. La vigilancia genómica permite hacer esta detección, ¿cierto?, de las distintas mutaciones que se están presentando en algunos de los casos positivos detectados a través de PCR. El ISP ha establecido entonces una posibilidad de secuenciar genómicamente las muestras y en función de lo que comentaba el doctor Bernal y también Mirit, podemos decir que en la última semana epidemiológica, la semana pasada, ¿cierto?,
de 100 muestras, cerca de 20 están apareciendo con variante Delta, tanto en pasajeros o viajeros que llegan a Chile, como en alguna proporción ya en presencia comunitaria. Entonces, eso es relevante en términos de la capacidad de detección que tenemos en este minuto. Y la idea es que todas las regiones puedan tener la posibilidad de hacer o bien genotipificación, que lo podría explicar ahí doctor Bernal un poco más en detalle, y también la secuenciación genómica, y que hoy en día principalmente lo está haciendo el Instituto de Salud Pública. Ahora, en términos de presencia de las variantes, bueno, la variante Delta la tenemos presente en casi todo Chile. En Antofagasta, en la región de Antofagasta, hay presencia de casos con variante Delta. En la región de Coquimbo tenemos casos, y ahí estamos justo con la información que nos entregó el fin de semana el doctor Bernal. Tenemos unos casos con mutaciones asociadas a variante Delta, que lo estamos investigando y que se van a secuenciar también por el parte del ISP para tener así como el match completo. Y en Coquimbo no hemos tenido todavía como variante a través de contagio comunitario. Pero lo relevante es que hay presencia de casos de variante Delta en todo el país, pero de manera muy acotada y muy baja, y con las indicaciones que han habido en el último tiempo, desde MinSal al resto del aislamiento, lo que se propicia es que aquellas personas que son positivas a variante Delta hagan su cuarentena un periodo más largo, de 14 días, y en lo posible en residencia sanitaria, para poder tener un mayor control de no propagar este virus y esta variante en la comunidad. Muchas gracias, Raúl. ¿Le quería agregar algo, doctor Giuliano, a propósito de lo que decía? Porque es un tema sumamente relevante el que acaba de comentar Raúl. Efectivamente, nuestro laboratorio, Cancer Lab, hace una semana y media, y ahí Mirit ha trabajado bastante fuerte, implementó la técnica de RT-qPCR para determinar variantes, ¿ya? Y a los 5 días, ya aparecieron estos 2 casos sospechosos, porque son, tal como lo dice Raúl, son casos sospechosos que se deben verificar por secuenciación en el ISP de variante Delta. Entonces, volvemos a la relevancia que tiene el hacer esta vigilancia genómica con la capacidad instalada que tenemos en la región, ¿ya? O sea, si en una semana de implementación de la técnica en un laboratorio ya pudimos encontrar 2 variantes Delta, evidentemente hay que estar muy atentos para que esto no sigan apareciendo, y para que, como bien dice Raúl, estas personas estén bajo vigilancia, en cuarentena, ¿ya? Y de esa forma evitar la propagación de esta variante. Perfecto. Lo que yo le iba a preguntar recién era de que existe podríamos decir, un estado de percepción, por decirlo de alguna manera, de que porque el virus muta a otra variante, puede venir nuevamente la debacle, nuevamente las cuarentenas o las muertes en masa. Pero por lo que hemos visto hasta el momento, al menos acá en Chile, y ojalá que siga así, y en todos lados también, es que no ha habido una ocupación de camas críticas como en el peor momento de la ola del coronavirus hasta junio, julio del año pasado. Entonces, sería bueno, como lo están haciendo, transmitir un poco a la población de que hasta el momento tenemos una variante Delta, que tenemos que tener todas las precauciones que llevamos hasta el día de hoy. Ahora una nueva variante Mu, antes lo fue la variante Beta, la Gamma, incluso una sudafricana, entiendo, pero que no necesariamente son variantes tan mortales como la principal. No sé si por ahí habría un mensaje de que, claro, no es bajar la guardia, pero tampoco tener esa psicosis de que cada variante puede ser tan mortal como la primera. Doctor Giuliano. Ya, ahí yo quiero comentar algo y reforzar un punto que es relevante. Chile ha tenido una de las tasas de vacunación más altas del mundo, ¿ya? Y el porcentaje de la población que hoy en día está vacunado en Chile es muy alta, ¿ya? Y probablemente esa es la razón por la cual los casos están disminuyendo y no se ha visto una
una cuarta ola o una tercera ola muy fuerte, como sí se vio en Europa principalmente, ¿ya? Precisamente por la tasa de vacunación que tenemos. Y hay que reforzar nuevamente a la gente que no se ha vacunado, o esta tercera dosis que se está aplicando a los adultos mayores, que probablemente va a seguir avanzando hacia otros rangos etarios. Claro, y respecto a la vacunación, Raúl, en Coquimbo, ¿cómo va la población cubierta, digamos, con tanto la primera como la segunda dosis, y ahora la tercera, que es de refuerzo para los mayores de 65, entiendo, ¿no? 55. Sí, bueno, la región, afortunadamente, y gracias al trabajo de la red de APS, ¿cierto?, logró importante avance en términos de la cobertura de la población objetivo para la vacunación. Logró tempranamente el 80% de cobertura, lo que permitió, en términos, podríamos decirlo, como beneficio, ¿cierto?, que la región tuviera un toque de queda más corto, ¿ya? Pero en ese sentido, el reconocimiento de la población, que ha tenido como un comportamiento importante en términos de acudir e inmunizarse. Entonces, en ese sentido, ya ahora con la tercera dosis también hemos visto como un interés importante, sobre todo en los adultos mayores, para ir avanzando y tener esta dosis de refuerzo, que es relevante de acuerdo a las características que la mayoría de la población tiene en función de la vacuna Sinovac, que requiere este refuerzo. Y como bien decía el doctor Bernal, sin duda que el escenario que nosotros tenemos como país en términos de un gran porcentaje de población inmunizada ha permitido que disminuya notablemente el número de casos. Ahora, en términos de la aparición de variantes, y quizás ahí Mirito lo puede explicar un poco mejor, siempre la variante va a aparecer en una población que tenga, de acuerdo a un comportamiento endémico, alguna mutación que permita hacer cambios, ya sea en la sintomatología o en la inmunidad de las personas. Entonces, nosotros siempre tenemos que seguir alerta y tratando de identificar las variantes que están. O sea, ya no es solamente detectar a la persona si está sintomática, sino que también de detectar cuál es la mutación o la variante que tiene, de manera de estar preparados para poder evaluar si los tratamientos y las atenciones son las adecuadas y pertinentes a ese tipo de presentación de la enfermedad. Y en ese escenario es importante el trabajo conjunto, en términos de lo que está haciendo hoy día la vigilancia genómica es poder identificar cómo estamos hoy día en términos de repartición, podríamos decir, o distribución, mejor dicho, de las variantes en el país y territorialmente en las regiones, para poder detectar focos críticos y atender mejor a esa población, ya sea en términos de las distintas intervenciones que se puedan hacer, tanto para implementar búsqueda activa de casos como para también reforzar la prevención en esa población. Gracias, Raúl. Claro, Mirit, ahí Raúl comentaba un poco de cuáles eran si de alguna manera las variantes tenían relación como con las zonas en las cuales se originaban. Era así, ¿no? Creo sí. ¿Cómo surge una mutación en una población determinada que está a lo mejor sin vacunación? Ese es como el punto de partida, a lo mejor, para el escenario en el que estamos hoy en día. Claro, bajo esa misma premisa, ¿estoy muteado? No, estoy bien. Bajo esa misma premisa que comentaba Raúl, ¿cómo tú lo podrías explicar más o menos bajo la realidad que actualmente tenemos con una alta población vacunada, ya muchas con sus 2 dosis? Mira, para eso hay que entender primero cómo se genera una variante, ¿cierto? ¿Por qué el virus muta? Y esto se produce porque el virus, cuando infecta a una persona y entra en sus células, debe crear copias de sí mismo, tiene que reproducirse, ¿cierto? Y crear varios gemelos hijitos de él mismo. Cuando él se copia para reproducirse, comete errores al copiarse. O sea, piensa, si tú estás copiando un texto, si lo copias 10 veces, probablemente cometas menos errores que los que cometes al copiarlo 1000 veces, ¿cierto?
mientras más veces este virus se reproduzca y crea copias de sí mismo, más errores va a cometer. Algunos de esos errores no le proporcionan ninguna ventaja y se extinguen. No se siguen, no permanecen, ¿cierto? Pero hay otros errores que sí le otorgan ventajas, como ventajas para él, no para la persona infectada, como la afinidad al receptor, que es lo que nos hablaba el doctor Bernal hace un rato atrás, ¿cierto? Si este error al copiarse lo hace más afín al receptor de la célula, que es lo que él quiere como virus, si es que el virus pudiera pensar, entonces quiere permanecer con ese cambio. Entonces, ¿qué pasa en poblaciones que no están vacunadas? Primero entendamos qué pasa con poblaciones que sí están vacunadas. Una persona que está vacunada tiene anticuerpos para el virus, ¿cierto? Se puso la vacuna y por lo tanto creó anticuerpos o células de defensa. El virus entra en esa persona vacunada, infecta sus células e inmediatamente es atacado por estos anticuerpos o células de defensa. Entonces la persona vacunada no le da mucha ocasión, no le da mucha oportunidad al virus de copiarse a sí mismo, no le da mucha oportunidad de crear copias de sí mismo. Eso hace que la enfermedad probablemente sea más leve, más corta, y además que el virus no tenga tanta oportunidad de mutar. En cambio, en personas no vacunadas y en lugares, digamos, en lugares del mundo en donde hay una elevada transmisión viral y circulación viral, o sea, hay mucho virus en personas, el virus está constantemente creando copias de sí mismo, reproduciéndose y por lo tanto teniendo múltiples oportunidades de mutar. Si nosotros nos vamos a cuando las variantes se nombraban de acuerdo al lugar de origen, ¿cierto? Porque todos conocimos la variante británica, la sudafricana, ahora la Delta, que es de la India, podemos inmediatamente pensar en que unos meses antes de que se empezara a hablar de estas variantes, veíamos una infección muy alta en esos lugares. O sea, todos supimos lo que estaba pasando en la India, me imagino que lo vieron en las noticias, ¿cierto? Escenas muy terribles, gente en las calles, personas sin acceso a los hospitales. Hubo una infección masiva en la India y a los pocos meses supimos de esta variante Delta. Y es justamente por eso, porque en los lugares en donde se producen infecciones masivas, el virus se reproduce muchas veces, crea muchas copias de sí mismo, comete muchos errores y algunos de esos errores le dan ventajas, permanecen y entonces ya es cuando aparece esta variante, que como nos decía el doctor también hace un rato atrás, existen las variantes de interés y las de preocupación. Las de interés es porque las vemos que surgen, están ahí, hay múltiples variantes, hay variantes que no alcanzan a ser ni siquiera de interés, porque no permanecen, porque no son mucho más transmisibles, porque no cambian tanto el panorama. Hay otras que son de interés y eso quiere decir que están en vigilancia, ¿cierto? A lo mejor Raúl nos puede detallar un poco más eso. Quiere decir que estamos atentos a ver qué pasa con las variantes de interés. Y las de preocupación ya derechamente nos preocupan porque algo tienen. Por ejemplo, Delta es mucho más transmisible, eso lo sabemos, es un hecho. Entonces, esa es un poco la importancia de la vacunación. Yo hace un tiempo me acuerdo que hubo un titular que fue muy criticado y alabado por otros que decía que las personas no vacunadas son fábricas de variantes. Ese titular es cierto, tiene todo el sentido del mundo. La gente que no está vacunada le da mucha oportunidad al virus de reproducirse, de crear copias de sí mismo, porque no tiene anticuerpos que lo detengan, y por lo tanto el virus tiene múltiples oportunidades de mutar, y alguna de esas mutaciones podría ser beneficiosa para él, y muy mala para nosotros, ¿cierto? Claro, muy buena el alcance que haces de las variantes de interés y de preocupación que le había dicho el profesor, el doctor Giuliano. ¿Cuáles podríamos decir que son las de preocupación en este momento acá en Chile, o al menos de los casos que ya están registrados en nuestro país? Bueno, de acuerdo a la definición de la OMS, tenemos que las variantes de preocupación son la alfa, beta, gamma y delta, ¿cierto? Y lo que tenemos en términos de desarrollo actualmente es que la delta viene con una tendencia al alza en las últimas 3 semanas, ¿ya? Principalmente con viajeros, es decir, casos importados, ¿ya? Pero en la última semana de las muestras que fueron secuenciadas, ya el 20% corresponde a casos comunitarios, en términos proporcionales. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos presencia en algunas regiones del país de la variante Delta transmitiéndose persona a persona sin haber sido viajeros. Y como comenzaban al principio, esta variante Delta es más transmisible en términos de una
persona podría contagiar entre 4 a 8 personas por sí solo. Por lo tanto, la tasa de reproducción es más alta. Y en ese sentido, en términos de las expectativas o de los escenarios, es que podríamos tener entonces un crecimiento paulatino de la presencia de la variante Delta en el país, ¿ya? Y tendríamos que considerar ahora que vamos a tener un 18 un poco más social que el del año pasado, y que eso podría permitir entonces un incremento de casos con variante Delta. Y como también se comentaba al principio, está afectando más principalmente a las personas no vacunadas y de una manera más leve a quienes sí están inmunizados. Entonces, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿ya? En términos de la Delta. La variante Gamma ha sido predominante en el último tiempo, pero viene descendiendo, y también ha sido con una presentación, en algunos casos, requiriendo hospitalización, ¿ya? Eso podemos decir ahí que la Gamma ha afectado principalmente a los adultos mayores, ¿ya? Eso podríamos decir en términos más relevantes hoy en día en el país. Perfecto. Raúl, otra pregunta así muy corta. Respecto a la Delta, al menos en Coquimbo, no sé si tienes información más de otras regiones. ¿Hay ya registros o índices de mortalidad de cuántas camas críticas ocupan pacientes contagiados con esta nueva cepa del COVID? Por lo menos en la región de Coquimbo, que nosotros a la fecha tenemos 5 casos confirmados de Delta. Afortunadamente ninguno de ellos ha requerido hospitalización. Han sido casos sintomáticos, de manera leve en términos de presentación. Tengo entendido que en los otros casos que han presentado en las otras regiones del país también ha habido una presentación sintomática de mediana leve, y no tengo referencias de fallecidos por variante Delta a nivel país. Perfecto, Raúl, muchas gracias. No sé si en ese aspecto quisiese agregar algo, doctor Juliano, respecto a, obviamente todos vamos a mantener nuestras conductas de cuidado, pero respecto a la peligrosidad o letalidad de estas variantes, si nos puedes explicar. Estaba muteado, doctor. Claro. Gracias. Que lo que me interesaría reforzar es lo que a nosotros nos compete, que es la detección de estas variantes que son de preocupación, ¿ya? Y como les comentaba, hace poco comenzamos con la determinación de variantes por RT-qPCR, que es la misma técnica que se ha utilizado básicamente desde el inicio de la pandemia para el diagnóstico del virus. Lo importante y un dato que no es menor es que en Chile, principalmente la detección de variantes a la fecha ha sido por secuenciación, ¿ya? Y en el último mes se ha invertido esta curva, donde hemos visto que cambia el porcentaje de genotipificación por RT-qPCR en relación a la secuenciación, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que tiene la secuenciación por sobre la genotipificación por RT-qPCR? Que en la secuenciación literalmente se lee el genoma del virus, ¿ya? Y por lo tanto podemos ser capaces de identificar nuevas mutaciones, ¿ya? Que no estaban descritas, y por lo tanto el diagnóstico por RT-qPCR todavía no existe, ¿ya? Y eso es muy importante. Una estadística o un levantamiento de capacidad a nivel nacional determinó que en Chile solamente existen 32 laboratorios con capacidad de secuenciación, ¿ya? En todo el país. Y de esos 32, solamente unos pocos están dispuestos para el diagnóstico o la secuenciación de SARS-CoV-2. Por lo tanto, el llamado es a que más laboratorios se sumen, ¿ya?, al esfuerzo que está desarrollando principalmente el ISP de poder hacer secuenciación genómica, ¿ya? Porque lo que hacemos nosotros básicamente por RT-qPCR es determinar mutaciones que son conocidas, que son puntuales, ¿okay? Pero se nos están escapando todas aquellas que pueden ser nuevas, ¿ya? Y que no necesariamente van a caer en la misma región en la cual nosotros estamos diseñando los marcadores para identificar estas cepas. Por lo tanto, hay un desafío, ¿ya? Y bueno, y quiero adelantarle también que en ese desafío, como laboratorio Cancer Lab,
nos estamos sumando, y hace poco, hace una semana atrás, gracias a un laboratorio privado que es Vital Medical Center, nos donaron un secuenciador. ¿Okay? Y por lo tanto, en poco tiempo, nuestra intención es poner esta capacidad de secuenciación al servicio de la autoridad sanitaria regional y poder establecer acá, en la región de Coquimbo, la capacidad de secuenciación para SARS-CoV-2. Perfecto, doctor Juliano. Y igual nos gustaría abordar un poco con Mirit, ya que tienes esta red social de Instagram que es Ciencia con M, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. ¿De qué manera pudiésemos incentivar, pero explicando ya así como la vacuna como un ejercicio básico? A quienes no se quieren vacunar, ya digamos por temas de paranoia o tal vez por conspiraciones que abundan en internet, ¿cómo pudiésemos mandarle un mensaje simple a esas personas, básicamente para decirle que esta vacuna, más allá de no hacer daño, tampoco pone en riesgo a la población completa? Bueno, igual ese es un tema, no es un tema tan fácil, y yo llevo todo este tiempo a través de mi página de Instagram tratándolo, ¿cierto? Tratando de explicarle a las personas cómo es que se desarrolla una vacuna, por qué es tan beneficioso vacunarse, por qué, a pesar de que hay algunas personas que dicen es que salió demasiado rápido, bueno, sí, salió rápido y eso fue maravilloso y tiene una razón de ser. Acá nada está pensado al azar, acá nada está hecho a la rápida. Hay estudios robustos científicos detrás y bueno, para las personas que aún hoy tienen dudas, yo entiendo la duda al inicio, nadie quiere ser el primero, nadie quiere ser el primero en poner el brazo y eso yo lo entiendo. Pero hoy les podría decir a todas esas personas que aún son reacias a vacunarse, que ya no estamos en la posición de decir es que están haciendo un experimento, es que somos un experimento, es que esto no está probado. Al día de hoy hay muchísimos millones de personas vacunadas en el mundo con todas las vacunas, con las vacunas chinas, ¿cierto? Sinovac, Sinopharm, con las vacunas de RNA mensajero, Pfizer, con AstraZeneca, con todas las vacunas que estamos usando en nuestro país. Hoy hay miles de millones de personas vacunadas y lo único que vemos son cosas buenas, solo tenemos buenas noticias al respecto. Por supuesto que existen casos excepcionales de efectos adversos un poco más graves, como lo que pasó con los problemas de coagulación sanguínea con la vacuna AstraZeneca, y eso está bajo control. Sabemos qué pasa, sabemos cómo funciona, sabemos el porcentaje que es bajísimo, entendemos al día de hoy que el beneficio es por mucho superior al riesgo de vacunarse, los riesgos son mínimos y se dan en proporciones muy pequeñas, entonces ya está, o sea, ya tenemos los datos, ya tenemos el tiempo. La vacuna de Pfizer hace un par de semanas atrás obtuvo la aprobación total porque hay personas que también se oponen a vacunarse mientras las vacunas estén aprobadas para uso de emergencia por la OMS. Bueno, en el caso de la vacuna de Pfizer, esta ya obtuvo la aprobación total por parte de la FDA. Eso nos habla de que esa vacuna en particular, pero podemos pensar lo mismo de todas, cumplen con todos los estándares regulatorios y de calidad que todas las vacunas tienen que tener, que todas las vacunas que usamos. Así que yo entiendo la duda y esa es una de las razones por las que tengo la página. Si lo están viendo ahí, muchos de mis posts tienen relación con las vacunas, si no todas. Así que entiendo la duda y por eso estoy ahí para responder y para informar, pero creo que los datos hablan por sí solos y esa es la realidad. Las vacunas están salvando vidas, están evitando muertes, están evitando hospitalizaciones y nos están ayudando a salir de esta. Así que este es el momento, ya está, digamos. Muchas gracias, y para todos los amigos que nos ven por nuestras redes sociales, si siguen con dudas o tienen parientes o amigos que tienen estas dudas, tienen la página de Mirit, que es Ciencia con M en Instagram, que podemos encontrar, ¿verdad? Exacto. Para que ahí disipen todos sus temores. Me gustaría, por último, creo que ya nos queda poco tiempo, pero hacer una pregunta a Raúl Quintanilla, que él es encargado de la unidad de epidemiológica, de la Seremía de Salud de la región de Coquimbo. ¿Cómo van las campañas de...? No, ya lo pregunté, ya eso. Lo pregunté.
Pero cómo ustedes sienten la percepción de la gente allá? O sea, ¿hay como el ánimo de vacunarse, al menos de la población que no lo ha hecho? O ahora con esta tercera dosis, ¿cómo ha sido el ánimo de la gente mayor que debiese recibir? Sí, en ese sentido ha habido bastante interés en términos de inmunización para el refuerzo de la tercera dosis y eso también está avanzando en términos de acuerdo a los calendarios que se han establecido. Yo quisiera relevar un poco lo que dijo el doctor Bernal recién en términos de la capacidad de laboratorio que van a desarrollar prontamente. Eso va a ser un buen desarrollo para la región. Esperamos contar ahí con la colaboración y trabajo en conjunto, porque eso de alguna forma va a también permitir aminorar posiblemente los tiempos, va a mejorar la capacidad para poder tener una distribución y conocimiento no solamente de SARS-CoV-2, sino que a lo mejor de otros virus. Entonces, en ese sentido, es muy relevante lo que está haciendo la Universidad Católica en términos de emprender una línea de desarrollo importante en términos de vigilancia y que en ese sentido la universidad es, ojalá no solamente Católica del Norte siguiera haciendo eso, sino que también le plantea una línea importante de desarrollo y desafío al resto de las universidades con presencia en la región. Bueno, estábamos escuchando atentos, igual nuestros seguidores en YouTube y Facebook. Tenemos saludos de Jailin Sarria, de Jessica Ambler, que nos dicen que están muy interesante el tema, muy interesante las respuestas. Estamos muy contentos porque hemos tenido un público bastante fiel que nos ha ido siguiendo. Les quiero recordar que este programa va a quedar en el repositorio del canal de YouTube de la Universidad Católica del Norte por si quisieran escucharlo de nuevo, porque tanto el doctor Juliano Bernal como Raúl y como Mirit nos han dejado varios tips, varias dudas resueltas con respecto a este tema que nos afecta a todos como país, y no solamente a Chile, sino que al resto del mundo, como es la pandemia del coronavirus. Cristian, últimas preguntas como para ir cerrando ya este encuentro del 2 de septiembre. Sí, esta pregunta, sí estoy bien, ya. Bueno, igual hay un ánimo positivo, ¿no? Muchos felices por estas bajas de contagio, hablando de la región de Antofagasta. Bueno, ayer recuerdo que hubo 6 contagios nomás, han habido días en que hemos tenido 0. Pero por último, para quien quiera responder esto, tenemos un factor que no podemos soslayar, que ha sido como la migración. Muchas personas llegando a nuestro país, la mayoría no vacunadas. ¿Creen ustedes que eso a grandes rasgos podría ser perjudicial para, digamos, la hegemonía de personas vacunadas o de contagios que pueden haber acá en Chile propiamente tal? Pudiésemos partir por tal vez el doctor Juliano. Está muteado, doctor. Sí, yo creo que ya es la última respuesta a lo mejor que nos puede dar el doctor Juliano o Raúl o Mirit, quien se atreva ahí a contestar la pregunta de nuestro periodista Cristian. Yo quiero dar una opinión, un comentario, lo que Raúl. pregunta en términos de la población migrante. Yo creo que hay un tema que no solamente cruza la salud, sino que también cruza el tema social, que es muy relevante en términos de lo que ocurre con la población migrante. Es importante tener la posibilidad de poder testear. La idea es que todos los ingresos por los puntos de entrada al país, las personas se pueden testear. Y en ese sentido, si bien se ha incrementado el flujo de migrantes, lo relevante es que la mayoría de ellos están siendo testeados y cuando hay positividad PCR, están yendo a algún lugar, ya sea de residencia sanitaria, de manera que se puedan cumplir las cuarentenas preventivas. Y también está ahí la vigilancia genómica presente, o sea, en ese sentido hay una preocupación desde el punto de vista epidemiológico para abordar esa temática, así que en ese sentido
como cualquier persona que está regresando al país o ingresando al país, siempre va a haber una posibilidad de testeo. Por lo tanto, no tiene que ver con la migración, sino que tiene que ver con el venir de otro lugar donde hay variantes distintas a las que están presentes en el país. A mí me gustaría agregar algo también en el sentido de esto que nos mencionaba Cristian, de una nueva ola de contagio, de que estos casos aumenten, ¿cierto? Ahora estamos con casos muy bajos, pero creo que no tenemos que perder de vista la idea de que los casos van a aumentar. Yo creo que eso es un hecho, lo estamos viendo, tenemos que mirar las referencias en otros países, tenemos que mirar lo que está pasando en Europa, que están más adelantados que nosotros en el sentido que en esos países la pandemia comenzó antes, por lo tanto van un paso adelante que nosotros, y ellos están viendo olas de contagio. Lo importante ahora es que la magnitud de estas olas, la mortalidad de estas olas y la duración de las olas de contagio va a depender de la proporción de población vacunada. Estamos viendo en los países que tienen altas tasas de vacunación que las olas de contagio ocurren, que los casos aumentan, que a lo mejor aumentan incluso a números similares a las olas anteriores, pero esto no pasa con las muertes y con los ingresos hospitalarios, que es lo más importante. Los hospitales ya no están colapsando en esos países, lo que permite darle atención a otras patologías, que es fundamental. La gente ya no está muriendo tanto por la enfermedad cuando están vacunados, ¿cierto? Todo esto estamos hablando en personas vacunadas. Y no vemos esto en países con baja proporción de vacunación. Por lo tanto, creo que es súper importante seguir reforzando la idea de que la vacunación es lo importante, que la vacunación es la salida a esto, y tenemos que pensar que no estamos, ¿cierto?, haciendo curvas y contabilizando contagios por influenza todos los inviernos, ¿no? Pero a nadie le preocupa tanto, por decirlo así, porque es un virus estacional, se produce una enfermedad que está bajo control, la gente en su mayoría no muere. Yo creo que para allá apunta el panorama. No tenemos que tener miedo, no tenemos que sentir que va todo de nuevo, que va a empezar todo de nuevo porque van a aumentar los casos, porque eso va a pasar. Tenemos que fijarnos en qué pasa con nuestra muerte y nuestros ingresos y ponerle énfasis a eso. Doctor, está muteado. Como bien dice Mirit, es probable que los casos aumenten y por lo tanto nuestro rol como Cancer Lab es precisamente estar a disposición de la comunidad y la autoridad sanitaria en este caso para hacer esta búsqueda de nuevas variantes y de las variantes ya conocidas. Así que cierro mencionando que cuentan con nuestra capacidad y nuestra infraestructura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Mirit. Quiero recordarles antes de ya finalizar Raúl. Sí, bueno, yo quiero agradecer un poco la participación en este programa, recordar las medidas preventivas, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, la ventilación, el lavado frecuente de manos, y un minuto personal, unos 30 segundos. Quiero saludar a mi hijo Tomás Alfonso, que está de cumpleaños hoy día, así que le mando mucho salud y que me está viendo en la casa. Feliz cumpleaños entonces, ¿ah? Buen cumpleaños. Bueno, ya finalizando, bueno, les quiero recordar que este programa queda en el repositorio del canal de YouTube de la Universidad Católica del Norte, y decirles que mañana este programa va a ser transmitido por la plataforma de Radio Sol 97.7 en el dial y a través de www.radiosol.cl aquí en la región de Antofagasta. Una vez más, doctor Juliano Bernal, Raúl Quintanilla, Mirit Mitral, muchas gracias por acompañarnos. Creo que se va a cortar la luz acá, así que acá va a haber una baja de voltaje, pero hemos llegado ya al final. Muchas gracias a Cristian, nuestro periodista, y esperamos a todos y a todas encontrarnos la próxima semana en este mismo horario a través de Encuentros UCN. Muchas gracias, muy buen fin de semana a todos y a todas, y en especial a nuestros panelistas. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.